Bien, había quedado pendiente una respuesta de Milton Castellanos con respecto a qué significa para Uruguay estar en una lista negra de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Primero nos duele mucho. Uruguay no hay derecho a que un país que ha sido, como yo te decía, ejemplo para el mundo, por la propia OIT, de ser el país que mejor había interpretado la Declaración de Filadelfia y que había interpretado los derechos de los trabajadores en un ámbito de negociación colectiva, que ahora estemos en una lista junto con países que generan las peores condiciones de relaciones laborales, relaciones de explotación infantil, de explotación casi esclava, de África, de Asia, de Vietnam, que es de lo de Brasil o de Colombia que matan. Es decir, estar ahí, es decir, cuando yo veo esa lista me duele profundamente que Uruguay esté en eso. Porque no nos merecemos, porque hemos hecho bien las cosas y porque en el fondo el sistema de negociación colectiva tripartita ha permitido que Uruguay sea uno de los países con mayor equidad en América Latina. Es decir, cuando hablamos de la justicia social, ¿qué es? Es el reparto. Y acá en Uruguay el principal reparto es el salario. Fíjate que en un grupo familiar casi el 80%, 77% de los ingresos del grupo familiar es salario. Después vendrán pensiones, el 70 y pico es salario. Entonces, si será importante el salario en las familias uruguayas, en el nivel de vida. Entonces, que Uruguay tenga un sistema nos duele. Ahora, del punto de vista, y bueno, quedaremos o no lo sé, va a depender del esfuerzo que hagan los compañeros. Y de cosas que también se nos escapan, porque acá, como en toda organización internacional, está lo que se llama los acuerdos políticos macro. Claro. Es decir, bueno, si vos me sacás a fulano de la lista, yo te saco a Mengano. Es decir, ¿y Brasil puede ser el que esté en la vuelta? Puede ser, ahora, pero tampoco, y yo le doy a esto que maneja más esos detalles, tampoco se nos viene el mundo abajo. A ver, nos duele, nos vamos a pelear para que no, porque no es justo. Ahora estar observado en la OIT, es decir, tendremos que parar, pero tampoco es que se cae el mundo y que Uruguay va a perder. Uruguay va a seguir reivindicando y estará observado este año, estará el año que viene. Hay países que están varios años observados. Bueno, intentaremos salir cuanto antes, si no podemos este año. ¿Cuál es la estrategia, doctor, al menos desde el punto de vista de los trabajadores? Porque los empresarios también, yo los he escuchado hoy, dicen, bueno, esto afecta realmente al país, nos duele que esté pasando esto. Yo creo que acá habría que ver algún aspecto. Primero, desde que presentaron la denuncia, desde que estuvo una misión acá, se hicieron esfuerzos, porque la observación original que se hace sobre la ley, de las 7 observaciones que se hicieron en ese momento, 2 quedaron solucionadas. 2 ya están. Una era la integración del Consejo Superior, que la OIT consideró, que el Comité de Libertad Sindical consideró que allí debían ser paritarios, cosa que no es así en la propia OIT. Pero por eso lo hicimos, claro. Lo hicimos igual que la OIT y la OIT nos observó por qué lo hacíamos así y no era como iguales, claro. 3 partes iguales. Pero señores de la OIT, le hicimos como funcionan ustedes y se enojan porque en algunas cosas es de Ripley, perdóname. Segunda cuestión, hubieron infinidad de instancias de negociación. En todas esas instancias, y hubieron propuestas de ellos en algún momento, propuestas nuestras, digo nuestras PCNT, y propuestas del gobierno. Generalmente, el sector empresarial siempre sostuvo, queremos cambiar todo. En realidad, lo que había dicho el Comité Sindical era que debía de negociarse, claro, para hacer las modificaciones, pero no modificarlo todo, no hacer una modificación unilateral. No nos pusimos de acuerdo, porque hay aspectos que consideramos de esa ley, algunos aspectos que son secundarios que perfectamente se pueden, otros que nos parece que son esenciales. Justamente, una de las cosas que nos está dispuesto a ceder
es la negociación por ramo o la ultractividad de los convenios, por ejemplo. Pero no aspectos que tienen que ver con el registro, que son aspectos secundarios. Ahora, generalmente, como han sostenido algunos referentes en ese momento en las negociaciones, bueno, pero si a mí yo estoy ganando 1-0, no quiero negociar nada. Y esa fue un poco la tosudez. Me parece que hubo tosudez, de no querer, a ver, si hay que mejorar, mejoremos. Porque esa ley tampoco era el ideal del movimiento sindical. El movimiento sindical tenía otra norma, o hubiese querido otras cosas, pero en aquel momento se llegó a eso y por eso se defiende esa ley. ¿Qué es lo que va a pasar en la OIT? Bueno, usted sabe que la lista se conforma. ¿Quiénes conforman la lista? Los trabajadores y los empleadores. Los trabajadores generalmente son los que tienen una lista mayor de violaciones, de países, de gobiernos que violan la derecha. Y los empleadores llevan algunos casos que tienen, generalmente está Cuba, está Venezuela, Uzbekistán, y Uruguay lo han metido allí, en ese caso. Y después viene la negociación. Y en la negociación de esa primera lista de 41 se eligen los 24 casos más emblemáticos para discutirlo. Porque uno de los temas que tiene, o una de las características que tiene la OIT es que no solamente aprueba normas, sino que tiene un mecanismo de contralor. Ese mecanismo de contralor puede ser mecanismo de contralor mutuo, que es la obligación que tiene el Estado de informar sobre el estado de cada convenio, si ratificó, si no ratificó, si aplicó, y el otro es los mecanismos de queja y denuncia, que es en el que estamos en este momento. O sea que esa discusión, va a haber una discusión si quedamos o no en esa 25, ¿no? Y lo que puede pasar si mañana quedáramos en esa 25, habría que, bueno, indudablemente, como ya lo señaló Milton, nosotros como en todo este proceso, el PIT-CNT ha defendido esa ley. Pero lo hemos defendido porque consideramos que ha sido un elemento de apoyo a la negociación colectiva sustancial y que ha llevado a equilibrar las relaciones de trabajo. No es lo otro es volver a la década del 90. Está bien, pero si se integra esa lista finalmente, ¿qué significa a los efectos de la ley? Si se integra esa lista, esa discusión que se va a dar en la comisión de normas, que es donde se da la comisión de normas de la conferencia, allí puede terminar, va a depender de las alianzas que hagamos, de los apoyos que tengamos dentro de los gobiernos. El gobierno también va a jugar, indudablemente. Y lo que puede salir, yo me atrevo, en la peor hipótesis, es reiterar que debe cumplir el mandar un proyecto de ley al Parlamento. El Parlamento, que es soberano, decidirá. Eso puede pasar. Lo otro que pueda llegarse a través de un mecanismo de negociación a que la OIT proporcione una ayuda técnica, bande, para tratar de ver si nos podemos poner de acuerdo. Lo que pasa es que acá hay cuestiones de fondo. Es decir, hay cuestiones de fondo. Es decir, ¿queremos un sistema de negociación colectiva como el que queremos o no queremos que exista ningún sistema de negociación? Porque cuando reclaman negociación colectiva por empresa, es decir, bueno, es dejar librado el gallinero. Para que la gente le quede bien claro. Acá la discusión es si en Uruguay se tienen que continuar los consejos salariales o no. Esa es la discusión de fondo, el modelo. Eso está claro. Y toda la búsqueda de eso. Algunos lo dicen más directamente y otros no. Pero toda esta observancia es volver a la negociación y bueno, que exista consejo de salario, pero vamos a ver si son más importantes las negociaciones por empresa. Y todos sabemos que en Uruguay negociar por empresa, para cualquier trabajador que me esté viendo, sabe que es muy difícil. El 80% de los trabajadores uruguayos trabajan en empresas de menos de 5 empleados. Entonces, a ver, yo quiero ver una empresa de 4 o 5 que vaya y se siente con el patrón a discutir su salario. Está difícil. Cualquiera que esté en esas condiciones sabe que es difícil. Entonces, pero el trabajador sabe que cada 6 meses tiene el correctivo, tiene el ajuste salarial, tiene su convenio colectivo, tiene su categoría. Y eso solo si hay consejo de salario por sector, que es un poco lo que decía Héctor.
Entonces, en el fondo, estamos en una partida donde quieren sacarnos los consejos de salario y bueno, nosotros defenderemos como podamos. ¿Cuándo habrá de ocurrir esta instancia? La conferencia comienza el 10. 10 de junio. El 10 de junio comienza, se instala la conferencia, se designan las comisiones, la comisión de norma es una comisión que está prevista, empieza a funcionar casi desde el primer día. La comisión estudia, porque previo a cada conferencia anual hay un informe general de la comisión de expertos en aplicación de normas. Esa comisión de expertos lo que hace es una información general sobre el estado de la situación de cumplimiento de los países. Allí están los que no informaron sobre el convenio, los que no cumplen, las denuncias. Todo eso es un informe voluminoso. De allí es donde se sacan esos casos. Entonces hay una discusión sobre ese informe general y después empieza la discusión por los casos particulares cuando está determinada esa lista definitiva. Perfecto. Bueno, vamos a dejar, no sé cuánto tiempo tenemos, director, bueno, nos da unos minutos como para también incluir algo que yo les preguntaba a ustedes antes de la pausa, de este informe de la Comisión Global sobre el futuro del trabajo, que plantea como 3 grandes puntos, ¿no? Oportunidades centrado en las personas, de programas centrados en las personas, implementación de la inversión en las instituciones del trabajo, y el hecho de incrementar la inversión en el trabajo de la gente durante el tiempo, o sea, sostenible durante toda la vida. Yo creo que el trabajo, no podemos ver el trabajo con algunas miradas parciales, por ejemplo, solo concentrado en las tecnologías, o el impacto de las tecnologías, o el impacto de los cambios en la organización del trabajo. En la historia de la humanidad los cambios existieron siempre. La diferencia ahora con los anteriores, con el vapor, con la revolución, es decir, es la velocidad, es la rapidez con que los cambios, yo en 2 o 3 años se me dio vuelta. Ahora, los problemas del trabajo, una mirada muy importante es la tecnología, pero otra muy importante, por ejemplo, es la matriz productiva, es decir, qué vamos a producir los uruguayos para tener trabajo. Y eso implica también inserción internacional, implica educación, implica formación profesional, inversión, es decir, capacitación. Si yo pienso que el problema del trabajo es solo pensar que viene el robot y se va a sentar acá el robot en el lugar que estoy yo, si solo lo miramos de ahí, podemos correr el riesgo que sea una mirada parcial, pero más una mirada que solo sirva o sea utilizado para algunos sectores. Por ejemplo, decir, bueno, que vengan y me digan, Milton, mirá... ¿Vos o el robot? Sí, o me digan, Milton, no me pidan los consejos de salario, muchas cosas, porque tengo a Tito, el robot ahí atrás, que va a ser el director del Cuesta Duarte, y vos tendrás que irte para tu casa. No, mirá que la tecnología va a venir una máquina y ustedes... Es decir, si no se ve de una manera integral. Entonces nosotros, por ser cortito, es decir, el trabajo en Uruguay, por la importancia que tiene, se tiene que hacer una mirada integral y con participación de todos los actores. Tripartismo, empresario, gobierno, trabajadores, y con una mirada. ¿Qué vamos a invertir? ¿Qué vamos a producir? ¿Dónde nos vamos a formar? ¿Qué vamos a capacitar? Es decir, ¿qué tecnología vamos a traer? Pero no me vengan solo con el robot. El robot es muy importante, pero no solo es. Sapirahí, nos quedan 2 minutos. Yo en estos 2 minutos quisiera decir 2 cosas de ese informe de ABT. Es un informe que tiene a veces sus ambigüedades, pero hay 2 o 3 cosas que me parece que son centrales. Primero, todo el tema de la transformación en el trabajo, la introducción de nuevas tecnologías, la revolución de tecnología, del informe se desprende que eso no debe quedar librado al mercado, sino que hay una reivindicación del papel del Estado en esa dirección, a través de las políticas activas, de formación, de calificación, de determinar cuáles, qué actividades se va a desarrollar, en dónde se va a desarrollar. Regulando. Sí, por lo tanto, regulando. Ahí está. Ese me parece que es un elemento central. No se posiciona desde el libre mercado, sino que se posiciona del rol protagónico que debe desarrollar el Estado
y la Organización Internacional del Trabajo. Y segundo aspecto que a mí me parece muy importante es el rol de la participación, de la negociación colectiva, del diálogo social, que lo repite, lo resalta como un elemento central. Es decir, que no es solamente el Estado en forma unilateral que lo decide según los humores del tiempo, sino que lo debe hacer con los sectores sociales. Por lo tanto, está diciendo, el trabajo no es patrimonio de los empleadores, no es patrimonio del Estado, es patrimonio, mientras vivamos en este sistema, patrimonio de todos. Porque el trabajo es un bien escaso que hay que tratar de repartirlo con un sentido de igualdad. Y sobre todo empezar a valorar los tipos de trabajo. Y el tercer aspecto, que a mí me parece también central, es la reivindicación de la protección social. Se decía, yo cuando era estudiante aprendí que seguridad social era la protección desde la cuna hasta la tumba. Acá dice más o menos igual con distintas palabras. Es decir, que el ser humano debe tener un mecanismo de protección social o de seguridad social que lo proteja de todos los avatares de la vida, los riesgos biológicos, los riesgos sociales y las circunstancias. Y allí ingresamos también a la discusión de la renta universal básica como complemento de las otras. Pero eso ya nos llevaría a otro tiempo. Pero quería resaltar esos tres puntos que me parece que son esenciales de ese informe de la OIT, que se va a discutir ahora también. Sí, por supuesto. Será uno de los temas en este aniversario número 100 de la Organización Internacional del Trabajo, que ha sido un poco el centro de la charla en el día de hoy. No me acompañaron con el café, pero sí los invité con un vaso de agua por lo menos. Agua. Así que bueno, queda cursada la invitación, por supuesto, como siempre. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Milton, por acompañarnos en la noche de hoy. Gracias a ustedes, gracias al programa, un saludo a la audiencia y bueno, cuando ustedes quieran estamos acá. Bien, y a ustedes les decimos nuevo encuentro, de Encuentro Central precisamente, en la pantalla de la televisión pública de Uruguay los viernes a las 22 horas.